es una persona blanca, un hindú de casta alta, de pura sangre india, nacido en Punjab, India? Esta pregunta fue planteada ante la Corte Suprema de UU en 1923. El demandante, Bhagat Singh Thind, era un inmigrante indio educado y angloparlante, veterano del ejército estadounidense, que ya había intentado naturalizarse 2 veces como ciudadano estadounidense, argumentando que era blanco. Esto se debía a que, en aquel momento, el Congreso limitaba la naturalización a personas blancas libres y a aquellos de ascendencia y origen africano. Entonces, ¿qué nos dice este caso judicial, poco conocido pero trascendental, sobre la historia más amplia de la supremacía blanca y la ciudadanía en Estados Unidos? El 4 de julio de 1913, Bhagat Singh Thind, de 20 años, llegó a Seattle, Washington, a bordo del SS Minnesota. Más de 5 millones de inmigrantes llegaron a EEU entre 1900 y 1920. Thind fue uno de los 8,000 surasiáticos que habían emigrado a Estados Unidos durante este periodo de inmigración masiva. En el momento de la llegada de Thind, tenía una población de más de 92 millones de personas, por lo que los surasiáticos en su conjunto constituían una pequeña fracción de la población. Los pocos indios que llegaron eran principalmente de la región de Punjab, que en ese momento estaba bajo dominio británico. La mayoría provenía de aldeas agrícolas rurales y pequeños pueblos de la India, y en EEU fueron confinados a trabajos agotadores por muy poca paga. Los surasiáticos llegaron en un momento de histeria antiasiática rampante, y los indios rápidamente se convirtieron en la siguiente iteración de una percibida invasión asiática. Una comisión de inmigración de EEU de 1911 incluso calificó a los indios como la raza de inmigrantes menos deseable admitida hasta el momento. 6 años después, en 1917, toda la inmigración india y la mayoría de la asiática fueron prohibidas mediante la creación de una zona asiática prohibida. Los inmigrantes asiáticos son extremadamente diversos. Provienen de muchos países diferentes de Asia. Tienen distintas historias, culturas, religiones y etnias. Sin embargo, una vez en Estados Unidos, con frecuencia eran agrupados como orientales o como una invasión asiática. Y esto, en la mente estadounidense, encajaba a los surasiáticos en este marco preexistente de inmigrantes asiáticos como competencia económica, extranjeros inasimilables y una horda amenazante. La ciudadanía era, y sigue siendo, un camino necesario hacia la oportunidad social y económica. Sin ciudadanía, muchos estados prohibían a los inmigrantes asiáticos votar, convertirse en médicos, abogados o trabajadores gubernamentales. Se les restringía la propiedad de tierras y no podían protegerse de la deportación. La única forma para que hombres inmigrantes como Thind se convirtieran en ciudadanos estadounidenses era naturalizarse, que es el proceso de convertirse voluntariamente en ciudadano de EEU, a diferencia de nacer como tal. La primera ley federal sobre naturalización fue la Ley Federal de Naturalización de 1790, que limitaba la ciudadanía a las personas blancas libres. Después de la Guerra Civil, la Ley de Naturalización fue enmendada para incluir a extranjeros de origen africano y personas de ascendencia africana, otorgando la ciudadanía a millones de personas negras previamente esclavizadas y que vivían sin derechos de ciudadanía. Aunque la ciudadanía no confería derechos iguales, en ese momento no existía una definición legal exhaustiva de la blancura, pero sí había precedentes legales. La mayoría de los inmigrantes europeos que llegaron durante el siglo XIX y principios del XX
pudieron naturalizarse, y su blancura rara vez fue impugnada por los tribunales, aunque sabemos que sufrieron periodos de discriminación aguda. Mientras tanto, era muy difícil para los inmigrantes de toda Asia naturalizarse. Esto incluía no solo a los inmigrantes indios, sino también a sirios, afganos y armenios, quienes, no obstante, solicitaron y a veces obtuvieron la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, no todos los jueces estaban de acuerdo sobre qué hacía a alguien blanco o lo suficientemente blanco, pero las apariencias importaban. Según el historiador legal Hardip Dillon, adoptar la vestimenta occidental, los peinados y el inglés en los tribunales de Wu fomentaba una sensación de blancura visual y decoro de clase alta que se exigía a aquellos cercanos a la blancura para naturalizarse como ciudadanos estadounidenses. En 1917, el mismo año en que se prohibió la inmigración de indios, Thind presentó su declaración de intención de naturalizarse a un secretario del condado en el estado de Oregón y escribió blanco en la sección de color. Thind esperaba unirse al muy pequeño grupo de inmigrantes indios, en su mayoría acomodados, que habían logrado naturalizarse en tribunales inferiores. Mientras esperaba la aprobación de su solicitud, Thind se alistó en el ejército de A pesar de la xenofobia rampante, los militares reclutaban activamente a inmigrantes y no ciudadanos para servir. Así, Thind recibió su primer certificado de ciudadanía estadounidense mientras estaba estacionado en Camp Lewis, en el estado de Washington. Pero solo 4 días después, el gobierno federal revocó su ciudadanía. En 1919, Thind solicitó la ciudadanía por segunda vez, pero un agente federal de la Oficina de Naturalización intentó convencer al tribunal de que Thind no podía naturalizarse. Sin embargo, el juez de distrito reconoció el servicio militar de Thind y su genuino afecto por la Constitución, las leyes, las costumbres y los privilegios de este país. También se refirió a una serie de casos que demostraban que los indios eran blancos. Y así, el 18 de noviembre de 1920, a Thind se le concedió la ciudadanía por segunda vez. Pero este fallo no se mantendría. El Departamento de Justicia había estado siguiendo las solicitudes de Thind desde el principio. El gobierno quería probar de una vez por todas que los indios no eran blancos y planeaba usar a Thind como su caso de prueba. Así, el Departamento de Justicia apeló el fallo y el caso finalmente llegó a la Corte Suprema de El 11 de enero de 1923, la Corte Suprema comenzó a escuchar los argumentos en el caso Estados Unidos contra Bhagat Singh Thind. Esta sería la última oportunidad de Thind para convertirse en ciudadano, demostrando que era blanco. La Corte Suprema enmarcó explícitamente el caso como una prueba de la ley de naturalización y su significado intencionado de blancura. Para probar la blancura de Thind, sus abogados se basaron en casos de naturalización anteriores, reuniendo argumentos que habían convencido a tribunales inferiores de que los indios eran personas blancas. Primero, argumentaron que, como indio de casta alta, Thind era racialmente puro, porque las familias de casta alta no se mezclaban con otras comunidades. Además, sus abogados argumentaron que, debido a esta supuesta pureza racial, Thind compartía una ascendencia aria común con los europeos. Y como ario, Thind era caucásico y por lo tanto blanco. La noción, ahora desacreditada, de una ascendencia común debido a una supuesta invasión aria, sería utilizada más tarde por los nazis, pero eso es otro tema completamente distinto. La Corte Suprema rechazó por unanimidad todos los argumentos de Thind. Irónicamente, rechazaron el racismo científico utilizado por los abogados de Thind, pero con fines igualmente racistas. En el fallo final, el juez Sutherland señaló que
Si bien un escandinavo rubio y un hindú moreno pudieron haber tenido un ancestro común, el hombre promedio vería diferencias inconfundibles y profundas entre ellos hoy. Thind simplemente no parecía lo suficientemente blanco para esos 9 hombres blancos. Según el tribunal, todos los indios eran definitivamente de estirpe asiática y por lo tanto no eran elegibles para la ciudadanía estadounidense. Punto. La repercusión del juicio fue rápida y devastadora. Los indios se convirtieron en el primer grupo en UU, al que se le revocó la ciudadanía. Entre 1923 y 1926, a más de 70 indios naturalizados se les despojó de su ciudadanía. Se encontraron en un limbo social, económico y legal junto con sus esposas e hijos. Esto incluyó a la familia Bagai. Vaishno Das Bagai emigró con su familia de Peshawar, parte del Pakistán actual. En 1915, Bagai se estableció en San Francisco con su esposa Kala y 3 hijos pequeños, Braj, Madan y Ram. Bagai abrazó su nueva vida en América. Vestía trajes occidentales, hablaba inglés con fluidez y adoptó modales occidentales. Incluso abrió una tienda, Bagai's Bazaar. Pero el fallo de Thind desbarató la vida de la familia Bagai, quienes perdieron su ciudadanía y luego su sustento. En 1928, Vaishno intentó visitar a sus familiares en la India, pero se le negó un pasaporte estadounidense. Esta fue la gota que colmó el vaso para Vaishno, quien se quitó la vida tanto por el dolor como por la protesta. Vaishno envió una carta al San Francisco Examiner, que publicó extractos desgarradores. Vale la pena vivir en una jaula dorada. Obstáculos por aquí, bloqueos por allá y los puentes quemados detrás. El fallo de Thind animó al gobierno de a revocar la ciudadanía de otros inmigrantes, incluidos mexicanos y afganos. También sentó las bases para la ley de inmigración más completa y restrictiva hasta la fecha, que el Congreso aprobó con un apoyo abrumador en 1924. Thind finalmente recibió la ciudadanía estadounidense en 1935 mediante una ley que permitía a todos los veteranos, independientemente de su raza, naturalizarse. Obtuvo su doctorado en teología y literatura inglesa en UC Berkeley y dio conferencias sobre metafísica. Thind falleció en 1967. Durante las últimas 2 décadas de la vida de Thind, las políticas de inmigración y naturalización cambiaron lentamente. Una serie de leyes federales, que comenzaron en 1946, reabrieron la inmigración a los indios una vez más, aunque estas leyes aún mantenían cuotas que privilegiaban a ciertos países sobre otros. Aún así, las décadas siguientes vieron una inmigración a gran escala desde la India y otros países asiáticos. Para 2020, más de 5 millones de personas se identificaron como indias o pakistaníes en el censo de UU. Ese mismo año, la ciudad de Berkeley, California, nombró una calle en honor a Kala Bagai, la viuda de Vaishno, casi un siglo después de que su familia fuera expulsada. Después de la tragedia de la muerte de Vaishno, Kala perseveró a pesar de un futuro muy incierto. Se volvió a casar, llevó a sus 3 hijos a la universidad y se convirtió en ciudadana estadounidense en 1946. Se dedicó a construir una comunidad para otros inmigrantes surasiáticos, organizando eventos para mujeres que inmigraron a medida que las restricciones se relajaron después de 1965. En el momento de su muerte en 1983, Kala era conocida cariñosamente como Madre India. La raza sigue animando nuestras discusiones sobre la inmigración. De hecho, la inmigración persiste como un tema principal de campaña, y nuestras elecciones aún presentan una retórica explícitamente racista sobre los inmigrantes. La académica legal Amanda Frost estima que, durante los últimos 2 siglos, millones de personas han visto revocada su ciudadanía, y la desnaturalización continúa hasta el día de hoy.
ya sea por pequeños errores en las solicitudes o por la deportación injusta de ciudadanos estadounidenses, particularmente aquellos que viven cerca de la frontera con México. Como hija de inmigrantes eurasiáticos, constantemente cuestionamos qué significa ser estadounidense. Equilibrar el deseo de pertenecer sin perder la propia identidad cultural es un equilibrio constante que todos los inmigrantes deben afrontar hasta el día de hoy. El caso de Bhagat Singh Thind y Vaishno Das Bagai sirven como recordatorios de las luchas no solo de los inmigrantes eurasiáticos, sino de todos los inmigrantes que muestran coraje y resiliencia frente a una increíble incertidumbre para reclamar un pedazo del sueño americano.